Empezamos aquí la nueva lección dedicada a las máquinas síncronas, que son máquinas eléctricas giratorias que pueden adoptar evidentemente la forma tanto de generador síncrono, como motor síncrono. Sin embargo, es más frecuente en este caso la primera. El generador síncrono trifásico se compone de un estator cilíndrico con un arrollamiento trifásico bobinado y un rotor que puede tener los polos lisos o los puede tener salientes en función de la forma que adopten las chapas magnéticas y de dónde vayan colocados los conductores en relación con ellas. En la de polos lisos los conductores están en la superficie del rotor y no hay salientes de chapa, mientras que en el de polos salientes los conductores se insertan en ranuras que los propios polos, al sobresalir, dejan para que el operario mecanice sobre ellas los arrollamientos cuando los construye. El estator de esta máquina puede ser idéntico al de una máquina asíncrona, pero en el rotor necesitamos bobinar para introducir mediante dos anillos rozantes corriente continua que convierta todo el rotor en un electroimán, de manera que se genere en esta pieza un campo magnético de un polo norte-sur, o dos, o cuatro, o seis, en función de qué disposición adopte el bobinado, pero siempre a partir de corriente continua que se introduce mediante dos anillos rozantes con sus correspondientes escobillas. Son simples anillos rozantes, no es un colector de delgas. Los polos salientes también pueden estar en el estator. Aquí tenéis una máquina que tiene dos pares de polos, norte-sur, norte-sur, con devanados que abrazan salientes de la chapa magnética que el constructor ha dispuesto de forma geométricamente equilibrada para imponer determinadas condiciones de funcionamiento y eficiencia a esta máquina. Los polos salientes también pueden estar en el rotor o en ninguno de ellos o en los dos. En general, las máquinas pequeñas suelen tener polos salientes en el estator y las máquinas grandes las pueden tener en el rotor o pueden ser de polos lisos. Estas máquinas pueden adoptar un montón de formas y tamaños. Aquí tenéis una máquina enorme con un estator y su rotor correspondiente que constituyen un alternador de una central eléctrica. La razón de llamar alternador a una máquina síncrona que funciona como generador se puede entender a través de esta pequeña animación. Aquí veis una espira que gira en el seno de un campo magnético constante. Las tensiones que se inducen dan lugar a la circulación de corrientes a través de este medidor que tienen signo alternativamente positivo y negativo, positivo y negativo. Si quisiéramos rectificar esa corriente, es decir, que solo fuera positiva o como mínimo nula, tendríamos que romper los anillos poniendo un colector de delgas y obtendríamos esta forma de la intensidad que pasa a través del circuito que cierra a la espira. Pero esto no es lo que se hace en un alternador. En un alternador la delga es toda continua, es un simple anillo rozante con dos escobillas, de manera que la tensión que se produce es una sinusoidal completa, es una onda sinusoidal completa con su parte positiva y su parte negativa continuamente, como hemos visto en este esquema. Os recomiendo el vídeo cuyo enlace tenéis aquí abajo porque en él se ve mucho mejor lo que acabo de decir. Como cuando la espira gira en el seno de un campo magnético constante, unas veces se induce la corriente en un sentido y otras se induce en el otro, lo que da lugar a una corriente de circulación en sentidos alternos, una corriente alterna. La forma de conseguir introducir dentro del rotor una corriente continua para que funcione la máquina síncrona es mediante una excitatriz. Es una máquina esencialmente de corriente continua. Se encuentran generadores alternadores síncronos de este tipo en las centrales hidroeléctricas, en las centrales térmicas y en cualquier tipo de centrales prácticamente hoy en día. Para crear el campo magnético constante en el rotor necesitamos introducir corriente continua dentro de él. Aquí tenéis un ejemplo en el que el rotor
se compone de dos pares de polos norte-sur constantes, de magnitud constante, pero lo hacemos girar, de manera que el estator ve la influencia de un campo magnético variable con el tiempo. A pesar de que sea de magnitud constante, el campo magnético gira con una determinada velocidad. Pues bien, aplicando el teorema de Ferraris, pero al revés, se van a introducir en este estator, si está devanado de forma trifásica y equilibrada, como ya sabemos, un sistema de corrientes alternas sinusoidales trifásicas y equilibradas. ¿Cuánto cuesta mover este rotor? Pues tanto costará mover este rotor cuanto carga eléctrica acoplemos a las bornas del generador. No hay que olvidar que un generador es una máquina para convertir energía mecánica en energía eléctrica. Por tanto, tanta energía mecánica tendremos que introducir empujando, haciendo girar al rotor, como energía eléctrica queramos obtener para alimentar a las cargas que hayamos conectado, más las pérdidas de todo el sistema, incluidas las pérdidas de la máquina. En este otro esquema podéis apreciar más componentes necesarios, pero que ya hemos citado en esta y en otras lecciones. Tenemos el rotor principal, tenemos el estator, normalmente estator trifásico, devanado para obtener el sistema de corrientes que vamos a extraer del generador. Tenemos un ventilador, los cojinetes que sujetan el conjunto, y aquí tenemos la novedad. Esta es la forma de introducir corriente continua dentro del rotor, que es una máquina de corriente continua montada en el propio eje del rotor. Se trata de una dinamo, que es un motor de corriente continua que estamos haciendo también funcionar como generador, pero generador de corriente continua. Cuando veamos en la lección siguiente estas máquinas, veremos que tienen un pequeño problema ya conocido por nosotros, que son las escobillas del colector de Delgas y los chispazos y la ineficiencia que todo eso produce y las necesidades de mantenimiento y los problemas que puede dar. Por tanto, se han desarrollado sistemas alternativos como por ejemplo este tipo de excitatrices, que es el nombre de esta máquina de corriente continua es la excitatriz, pues excitatrices electrónicas o con componentes electrónicos que evitan esos problemas derivados de las escobillas y de las delgas tradicionales. Las excitatrices son las partes más complicadas de estas máquinas, tanto sean motores como generadores, porque ambas las necesitan. Siempre están montadas, no obstante, sobre el propio eje de la máquina. Sin embargo, no son los únicos elementos que tienen que llevar estos motores. Hay muchos otros accesorios de tipo mecánico, hidráulico, que contribuyen a que la máquina funcione prácticamente de forma interrumpida durante millones de horas. Aquí tenéis algunos ejemplos. Hay que conseguir lubricantes, hay que conseguir bombas que muevan esos lubricantes, hay que controlar temperaturas, hay que controlar presiones y hay que suavizar las vibraciones de la máquina lo más posible para que no se desajuste internamente mediante el control de vibraciones. Por tanto, hay también amortiguadores y muelles que sujetan todo el conjunto de forma adecuada. El resultado son máquinas robustas, de bastante complejidad, que pueden alcanzar tamaños increíbles. Vamos a hablar ahora un poco más en profundidad del generador síncrono, que es la aplicación más habitual de este tipo de máquinas giratorias síncronas, como generador. La excitación para producir la corriente continua a inyectar en el rotor vendrá de cualquier fuente de tensión continua de la que podamos disponer. En general será, como hemos visto, una excitatriz, una máquina de corriente continua montada sobre el propio eje. Y como tal, según veremos en la última lección de este curso, podrá estar excitada esa excitatriz de forma independiente, en serie, en paralelo o mixta. Eso lo estudiaremos en el tema siguiente. El resultado siempre es el mismo. Introducida corriente continua dentro del rotor, se induce un campo magnético en el estator del que podremos extraer el sistema de corrientes trifásicas y equilibradas que constituye la base de los sistemas eléctricos de potencia de nuestra sociedad, en la que la energía eléctrica se distribuye en baja y sobre todo en alta tensión de forma trifásica equilibrada, es decir, con tres corrientes que son en inicio intensidades de igual magnitud y desfasadas 120 grados.
con una frecuencia en Europa de 50 Hz. La regulación de esta máquina en cuanto a la tensión que produce viene dada por cuál sea la corriente que introduzcamos en el rotor, lo que implica, a su vez, la necesidad de controlar a la excitatriz principal. Para conseguirlo, a veces se coloca una segunda excitatriz en el propio eje de las dos máquinas anteriores para que mediante esta tercera máquina se pueda disponer con este sistema de regulación de un mecanismo de control de la excitatriz principal que a su vez controla la corriente inducida en el rotor, que a su vez determina qué tensiones e intensidades podemos sacar en el estator de estas máquinas. Modernamente se suelen instalar máquinas de corriente alterna basadas en los motores de inducción que no necesitan ningún mantenimiento y que luego mediante rectificadores permiten convertir la energía eléctrica alterna generada en una de estas máquinas de corriente alterna, también acopladas en el eje del generador síncrono, convertirla, digo, en corriente continua para inyectar en el motor de la máquina síncrona. En este esquema podéis apreciar los componentes que acabamos de ver. Sobre el propio eje del rotor, donde están los anillos rozantes, se monta una excitatriz que a su vez se controla mediante una fuente de tensión regulable externa. ¿El objeto cuál es? Pues el que he dicho, conseguir que la máquina produzca un sistema de tensiones y corrientes que poder suministrar a una determinada carga eléctrica para conseguir que ésta funcione. Y cuando la carga funciona, lo que estamos haciendo es convertir la energía mecánica que hemos aplicado en el rotor en energía eléctrica que aplicamos a la carga. Y esta carga puede estar muy lejos de este alternador porque por el medio puede haber una línea eléctrica o un sistema eléctrico de potencia completo. La esencia de este montaje está en que transformamos, en este caso, la energía potencial de una caída de agua mediante una turbina en energía mecánica acoplada al rotor y de ahí obtenemos la energía eléctrica en la carga que queremos alimentar. La cantidad de energía que convertimos la determina la energía que aportamos a la turbina, menos las pérdidas del sistema, por supuesto. Para regularla, porque a lo mejor la carga eléctrica no necesita una potencia constante, sino necesita una potencia variable, la turbina tiene que entregar también una potencia variable a la máquina. Y eso se puede conseguir abriendo o cerrando el paso del agua. Porque al final la energía cinética que aplicamos a la turbina, como siempre es el producto de un medio por la masa y la velocidad al cuadrado, aquí variando la cantidad de agua cambiamos la masa que aporta energía mecánica a la turbina. Este sistema de regulación debería ser lo más perfecto posible para conseguir aplicar a la carga eléctrica la tensión más perfecta posible, dependiendo de la demanda de energía que haga esta misma carga. Aquí colabora también el sistema de control de la excitatriz del alternador. Quizá las centrales que más modernamente se han desarrollado hayan sido las centrales eólicas, las que disponen de aerogeneradores en lo alto de los postes, que son movidos por el viento. Aquí tenéis un esquema de cómo estas centrales también incorporan un generador síncrono acoplado directamente a las palas de la turbina eólica. En el esquema se muestra cómo el sistema de corrientes trifásicas que se produce se rectifica para obtener la corriente continua que necesita la excitatriz del propio generador y después se rectifica y se vuelve a ondular para evacuar la energía producida u obtenida en este generador gracias a la acción del viento hacia la red pública de distribución. La razón de que haya que rectificar, filtrar, esto es lo de menos, y volver a ondular las tensiones e intensidades procedentes de este generador
es que no es un generador aislado en una red aislada, sino que es un generador que pertenece a un sistema de potencia enorme, que no solo abarca todas las centrales de este tipo y de cualquier otro tipo que hay en España, sino las que hay en todo el sistema interconectado con España, que llega a Portugal, por supuesto, Francia, todo el oeste de Europa continental y a buena parte de los antiguos países soviéticos. En toda esta red, esta enorme red, se dan dos circunstancias esenciales. La primera, que todos los generadores síncronos generan tensiones e intensidades en fase sincrónicamente con esa enorme red. Eso quiere decir que todos generan tensión a 50 Hz, tensiones trifásicas desplazadas 120 grados a 50 Hz de frecuencia. Y todos lo hacen a la vez. Es decir, cuando uno está generando en una fase una tensión punta, está en la cresta de su onda, todos los demás, los miles y miles de generadores de toda esta enorme red, están haciendo lo mismo. De ahí el concepto de generadores síncronos. Todos van a la vez. No quiere decir que todos giren a la misma velocidad, porque recordad que la frecuencia de giro de un generador síncrono depende del número de pares de polos que tenga la máquina. Pero salvando ese matiz, todos deben de producir un campo magnético en el estátor que tenga la misma velocidad de giro, la velocidad síncrona con la de los otros miles y miles de generadores presentes en esa red. Acoplar un generador más a una red ya existente exige sincronizarlo absoluta y perfectamente con esa red. La condición imprescindible para acoplar un generador síncrono a una red de corriente alterna trifásica es que la tensión que produzca este nuevo generador síncrono sea idéntica a la tensión que ya existe en la red a la que se quiere acoplar. La secuencia de fases tiene que ser la misma, las tres tensiones tienen que tener la misma amplitud y tienen que estar en el mismo momento de fase. Hay un método sencillo para saber en qué momento cerrar el interruptor que acopla este generador síncrono a una red de corriente alterna ya creada. Imaginaos que esto es el generador de una pequeña central que está inicialmente parado y que queremos empezar a entregar energía a la red de corriente alterna a partir de este generador. Lo primero que hay que hacer es hacerlo girar, moverlo y llevarlo a su velocidad de sincronismo o muy aproximadamente de sincronismo y después observar qué es lo que ocurre en estas tres lámparas conectadas de esta forma. Esto es una posibilidad que está muy bien aclarada en el libro. Yo voy a daros una pequeña variación un poco más simplificada. Fijaos lo que pasa en esta lámpara que está conectada entre la fase R de la red y la fase R del generador. Esta lámpara se apagará cuando la tensión entre este punto y este sea idéntica. ¿Por qué? Porque no habrá diferencia de tensión, entonces no podrá circular corriente por ella. Si colocásemos otras dos en las otras dos fases que faltan, podríamos tener un método muy burdo, pero válido, para determinar cuándo cerrar este interruptor. Cerraríamos el interruptor cuando las tres lámparas estuvieran apagadas. En el libro, como digo, se explica esta otra configuración donde hay una lámpara conectada, como yo he explicado, pero las otras dos están en fases diferentes. Con el montaje que tenemos aquí, las lámparas estarán luciendo siempre en secuencia 1, 2, 3 o 1, 3, 2 en función de si el generador gira más despacio o más deprisa de la velocidad de sincronismo con la red, indicando al operador qué es lo que tiene que hacer antes de cerrar el interruptor.
Si el generador va más lento, tendrá que incorporar más potencia mecánica para acelerarlo, y si se ha pasado, tendrá que reducirla. Solo en el momento en el que esta lámpara se apague, podrá cerrar el interruptor. Modernamente se utilizan sistemas parecidos basados en sincronoscopios, que miden el ángulo de fase entre las tensiones del generador y de la red, miden la frecuencia y miden los valores absolutos, de manera que el sistema automáticamente cierra el interruptor cuando se cumple la condición que ya he dicho, que las tensiones en el generador y en la red sean absolutamente idénticas. De lo contrario, si cerráramos el interruptor cuando no lo fueran, habría una circulación enorme de corriente desde un lado hacia el otro. No se sabe decir a priori cuál, porque depende justamente de esa diferencia de tensiones. Al revés, solo cuando las tensiones en esta parte de abajo sean las mismas que en la parte de arriba, garantizamos un cierre pacífico del interruptor, porque si las tensiones son iguales a ambos lados, la corriente será nula. No hay diferencia de potencial que haga circular corriente ninguna. Bien, cuando el interruptor ya está cerrado, entonces el operador de la central podrá incorporar más potencia al rotor de su generador. Intuitivamente diríais que eso va a tener como consecuencia acelerar la máquina. Pero pensad lo que cuesta mover esta máquina. Esta máquina cuesta mover el rotor, tanto como energía consigamos aportar a la red. Y eso significa vencer la resistencia de la red. Si este generador quisiera ser el más rápido de todos los miles y miles de generadores del sistema, tendría que aportar toda la energía que necesita el sistema más la energía que necesitan los otros miles de alternadores para alcanzarle él. Porque, insisto, en un sistema de corriente alterna trifásica basada en máquinas generadoras síncronas, todas son síncronas, todas producen campos magnéticos que giran síncronamente. Por tanto, todos los rotores tienen velocidades síncronas también. Acelerar una significa acelerarlas todas. Por tanto, sí podré incorporar más potencia al rotor, sí podré verter más potencia a la red, pero no voy a conseguir acelerar yo solo la red entera. En este esquema, el autor nos proporciona un precioso ejemplo muy simplificado pero muy intuitivo de sistema de regulación de la potencia que incorporamos desde nuestra fuente primaria de energía, en este caso es un embalse, cae el agua desde una altura, llega una energía cinética que con esta turbina conseguimos incorporar al rotor de nuestro alternador, en el que, bueno, pues mediante el sistema inductor de la excitatriz controlada como convenga, podemos producir una corriente, la excitatriz es esta, este es el alternador, podemos producir un sistema de corrientes trifásicas que con un transformador elevador podemos inyectar a la red de transporte para que sea consumida la energía en las ciudades o en los centros de demanda. La variación en la demanda justamente es la que condiciona la energía que se nos exige aportar desde nuestra máquina. La demanda es una demanda imprevisible. En casa, cuando encendéis la luz, no pedéis permiso al dueño de los generadores para hacerlo, ni siquiera se avisa. Por tanto, hay que tener algún sistema que mantenga permanentemente el equilibrio entre la potencia que se entrega a la turbina y la potencia que se demanda por la red de transporte. De lo contrario, a lo mejor un generador solo no consigue alterar a la red pública, pero si todos estuvieran locos, la tensión en la red pública sería imposible de mantener. Porque a lo mejor todos deciden acelerar a un tiempo o todos deciden frenarse a un tiempo. Y esto nunca ocurre. El sistema de potencia garantiza la estabilidad de la tensión en la red. Leed la explicación que acompaña a este esquema y entended bien cómo funciona este mecanismo de regulación muy ingenioso que es el péndulo taquimétrico. Si por alguna razón se acelerara indebidamente todo este conjunto, es decir, si nos hubiera acelerado toda la red, este péndulo tendería a abrir sus brazos, con lo cual subiría
esta parte articulada de la parte de abajo de la V, esta palanca se desplazaría hacia arriba, este sistema de pistones conmutaría la entrada de fluido hidráulico aquí y el sistema cerraría el paso de la tubería. Espero haberlo explicado bien. Léelo en el libro, que es un bonito ejemplo de aplicación de un sistema de regulación mecánica a un sistema eléctrico. Modernamente esto no se hace así ya, esto ya se hace con electrónica muy precisa que mide de forma muy exacta y continuamente todas las variables de la red y pasa la consigna a los sistemas de regulación de tanto la potencia incorporada a las turbinas como la regulación que se hace de los generadores para que la tensión en la red pública sea siempre constante. Creo que de la explicación anterior ya se puede deducir cómo puede pasar un generador síncrono, un alternador, de pasar de ser generador a ser motor. Basta con que se intente retrasar, digamos. Si al generador se le incorpora menos energía en el eje de la que realmente es necesaria, el generador se empezará a retrasar. Pero como es una máquina síncrona, en ese momento, en lugar de entregar potencia hacia la red, la absorberá. Y seguirá girando exactamente a la misma velocidad que iba antes, pero en este caso absorbiendo potencia de la red. Por tanto, la manera de construir un motor síncrono y de utilizar un motor síncrono es misma máquina que el alternador, acelerémosla hasta la velocidad de sincronismo con la red, cerremos el contacto con la red y dejémoslo girar. Si aplicamos un par resistente al eje, una carga al eje, la red moverá al eje a la velocidad a la que lo estaba haciendo antes, cuando estaba en vacío. ¿Y cuánta carga podremos acoplar? Podremos acoplar tanta carga cuanto par motor sea capaz de dar esa máquina en esas condiciones de excitación. Llegará un momento en que el par sea excesivo. Entonces la máquina verá cómo el rotor y el campo magnético del rotor se desengancha magnéticamente del campo magnético del estator y la máquina empezará a pararse, vibrando descontroladamente. Lo mismo ocurre si intentamos arrancar un motor síncrono simplemente conectándolo a la red. Si estando el rotor parado, aplicamos tensión al estator para intentar que de esta manera el rotor gire, lo que va a ocurrir va a ser que el campo magnético que inducimos en el rotor verá cómo enfrente tiene un campo magnético que a lo mejor le induce en ese instante a girar a la derecha. Pero el campo magnético en el estator girará muy rápidamente, demasiado rápidamente como para que el rotor permanezca enganchado a él y lo alcance. Lo más probable es que justo un instante, una fracción de segundo después, en el siguiente semiciclo de la onda de tensión que estemos aplicando para excitar el estator, el campo magnético le esté obligando a girar al sentido contrario. De manera que la inercia del rotor de la máquina síncrona intentando que funcione como motor cuando está parada, esa inercia va a impedir que la máquina consiga instantáneamente engancharse a la velocidad de giro del campo magnético del estator. Entonces, lo único que va a hacer va a ser intentar ir en un sentido en un instante determinado y una fracción de segundo después intentará ir justamente en el contrario y así sucesivamente. La máquina vibrará, pero jamás arrancará. Una de las estrategias para conseguir evitar este problema es llevar el motor síncrono a la velocidad síncrona o aproximadamente mediante un motor externo, que puede ser un motor de inducción. O también montar dentro del propio motor síncrono unas barras en forma de jaula de ardilla para construir dentro del propio motor síncrono, dentro del rotor del motor síncrono, un motor asíncrono, que sabéis que arranca perfectamente. De manera que si tuviéramos dentro del rotor síncrono un sistema de barras cortocircuitadas en forma de jaula de ardilla, estas barras, al empezar el motor, al recibir tensión en el estator, al empezar la secuencia de arranque, se comportarían exactamente como un motor asíncrono y podrían empezar a girar, hacer girar el rotor y llevarlo, sabemos que a una velocidad
próxima a la de sincronismo sin llegar a alcanzarla. En ese momento aplicamos corriente continua al devanado inductor, al devanado del rotor. El motor intentará entonces instantáneamente acoplarse a la velocidad de giro del campo magnético en el estátor, de forma síncrona con él. Y bueno, en ese momento notaremos una fluctuación en las corrientes, una pequeña vibración en el motor, porque antes estaba casi a la velocidad síncrona, pero sin llegar a ella. Bueno, es un mecanismo que se suele tolerar. Me gustaría que entendierais bien, leyendo en el manual, la historia de estas barras auxiliares, cómo se originaron a partir de los devanados amortiguadores que necesitaban los alternadores, cómo se descubrió la forma de crear este inteligente sistema de arranque que después dio origen al propio motor de inducción. Quiero decir que el motor de inducción se inventó precisamente a partir de los devanados amortiguadores que se colocaban en las máquinas síncronas.